Bueno, vamos a comenzar ahora sobre los temas de actualidad en cuanto a lo electoral. Lo más reciente es sobre la advertencia que hacían las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, también de algunas organizaciones en las que también usted allí participa, sobre las campañas anticipadas. Coméntenos cómo está esta situación y qué es lo que se espera o se pretende con esto. Bueno, hay que recordarle a la ciudadanía que la Constitución y la ley electoral establecen un plazo donde se permite la propaganda electoral, tanto para la elección de presidente, diputados y miembros de consejos municipales, que en este caso estamos hablando de 4 meses antes de la elección. En ese periodo se permite para el caso de la elección presidencial, 2 para Asamblea Legislativa y Parlacen y 1 para Consejo Municipal. Es decir, si se hace propaganda fuera de ese plazo, se está violando la ley, se está haciendo propaganda adelantada y por lo tanto la autoridad electoral debe de actuar, debe sancionar a los infractores y debe ordenar se suspenda la propaganda. Digamos, eso es lo que establece la ley, el Código Electoral en materia de propaganda anticipada. Nosotros como organizaciones que conformamos el espacio, la iniciativa votante, sacamos un comunicado de prensa precisamente señalando que a esta fecha ya se observan algunas acciones que pueden catalogarse como campaña electoral, obviamente adelantada, por parte de algunas personas y funcionarios. Entonces, nosotros hacíamos ese señalamiento y exhortábamos al Tribunal Supremo Electoral a que procediera conforme a la ley ante estas señales de propaganda electoral. Entonces, digamos, eso creo yo que es una parte del contexto de lo que se está viviendo en este momento en materia electoral, la campaña adelantada. Pero, ¿qué tan realista también es la aplicación de la ley en una sociedad que casi que permanentemente estamos en campaña, aunque no se diga vote por fulano, por sutano, pero sí la apelación en los discursos, en los relatos, claro, siempre está. Yo creo que ese es un buen punto el que usted toca y es parte del debate. O sea, si al final es práctico, es necesario tener regulaciones respecto del plazo en que se haga o no propaganda electoral. Y creo que esta no es la primera vez que se discute este tema, ¿verdad? Si es necesario o no, si se puede aplicar o no. Yo creo que ese es un debate válido que habría que tener como país, pero actualmente, digamos, está la regulación. Entonces, lo mínimo que se debería de hacer es por parte de partidos, aspirantes a cargos de elección popular, funcionarios, es respetar esa norma, o sea, no adelantarse en promover su candidatura o la de otra persona. Eso es lo mínimo que deberían de hacer, pues, o sea, como usted lo mencionaba, en una sociedad democrática, el respeto a las reglas electorales, particularmente las que tienen que ver con financiamiento, con campaña, son importantes de respetar. Y la autoridad electoral, digo, al menos debería de ordenar la suspensión de cualquier acto o de cualquier imagen, cualquier propaganda que sea anticipada y proceder con las sanciones que corresponde según la ley. Eso es lo que al menos se debería hacer. Pero en el caso, por ejemplo, de la ciudadanía o de organizaciones no gubernamentales o qué sé yo, otras instituciones que no son partidos políticos, claro, pero sin embargo, digamos, dan declaraciones, dan opiniones, ya sea favoreciendo o perjudicando o criticando o no a determinado partido político. Eso de alguna manera también, directa o indirectamente, se puede convertir en campaña. Claro. ¿Cómo se regula eso también? Porque también es complicado en las redes sociales, en todos los medios. Yo creo que donde debería de enfocarse, digamos, el análisis y la actuación de la autoridad electoral y como sociedad, pues evitar eso, ya es la difusión masiva de mensajes
donde se esté instando a votar por una persona, digamos, ahí es donde habría que ponerle atención, o sea, porque no es lo mismo que yo lo pueda decir en una conversación privada o con un grupo de amigos, a que, por ejemplo, yo soy funcionario, aprovecho la exposición que me da mi cargo para promover a este candidato, o personas que ni son candidatas, pero que se sabe que van a aspirar a convertirse en candidatos. Entonces, ese es el tipo de comportamiento que habría que enfocarse en corregir, y el tipo de persona a la que debería, en este caso digamos, señalársele que está infringiendo la ley. Por ejemplo, un youtuber, un tiktokero, o sea, la autoridad electoral tiene, en todo caso, la potestad de ordenarle a esta persona que ese video, digamos, esa entrevista donde está haciendo un llamado, sea quitado de las redes porque infringe la ley. O sea, creo yo que en ese sentido se puede aplicar la ley, como digo, dependiendo del tipo de persona y digamos, el nivel de exposición que pueda tener para llegar al público en general. Por él. Entonces, ¿cómo controlar ese discurso? Y no el discurso, sino también esa manera de hacer campaña negra, indirecta, digamos. Y en el caso de, por ejemplo, los youtubers, cuando algunos no residen aquí, otros son contenidos que vienen de fuera, sí. ¿Cómo controlar eso? Bueno, obviamente hay herramientas tecnológicas que le permitirían a la autoridad electoral detectar un video en YouTube o en TikTok que está haciendo propaganda. O sea, se puede detectar, hay formas de detectarlo, y el tribunal seguir el procedimiento con la empresa respectiva para que ese video se quite digamos, del ciberespacio, porque está infringiendo la ley. Entonces, hay herramientas, o sea, no digo que sea fácil, pero sí se puede hacer. El otro tema es que, obviamente, hay, creo yo, o puede verse una delgada línea entre lo que es una posición política y una propaganda electoral. O sea, yo puedo decir, bueno, yo apoyo a este funcionario, o estoy en contra de este. Pero digamos, eso puede ser una postura política, pero no se convierte necesariamente en propaganda electoral. O sea, porque la propaganda electoral es, digamos, promover a una persona, a un partido, promover una plataforma política de cara a tener el beneplácito del electorado. O sea, que el elector me vaya a votar, o sea, porque viene la elección. Obviamente también implica hablar negativamente de otro candidato, de otro partido, o sea, que sería, digamos, una campaña negativa. ¿Cómo puede modificarse o en qué área se puede adaptar para hacerla más realistas, aparte de los plazos, digamos? Yo creo que no es, a mi juicio, no es tanto que no sea realista la ley o que no sea aplicable, sino que precisamente es que no se aplica. Ese es el punto. Por ejemplo, yo recuerdo 2009, no sé si usted también, 2014 para la elección presidencial, no sé si usted se recuerda que a plena tarde o a media mañana, no me recuerdo exactamente la hora, Mauricio Funes creo que hizo hasta una cadena y salió hablando y llamó al voto expresamente por el luego presidente Sánchez Serén. Yo me recuerdo que el tribunal actuó y ordenó que ese video se bajara. Uno podría decir, ahí, aunque tal vez un poco tarde, pero el Tribunal Supremo Electoral actuó y aplicó la norma. Era el presidente de la República. Y se le dijo, no, mire, usted está infringiendo la ley y hay que quitar esta propaganda. Entonces, digo esto porque, por ejemplo, veamos qué es lo que pasó cuando fue la elección legislativa, incluso la presidencial 2019. Bukele a media tarde llamó a la gente a salir a votar por él, el día de la elección. En la legislativa igual, hizo un llamado a que votaran por nuevas ideas. Pero no hubo sanción, no hubo, digamos, al menos hasta donde yo me recuerdo, un procedimiento que se ha iniciado para sancionar esta campaña adelantada.
Entonces, creo yo que más que tengamos una ley que no digo que pueda ser mejorada, que pueda ser ajustada, pero más es un tema de aplicación de la ley, o sea, hacerla cumplir. Ese creo que es el mayor problema. Ahora, relativamente es más fácil identificar, sancionar, digamos, a un funcionario, a una figura pública, pero es más complicado identificar a la sociedad u organizaciones que puedan también estar infringiendo la ley. Creo yo, depende de la plataforma, porque, por ejemplo, si yo pago 20 spots, por ejemplo, en esta televisora, pago 20 spots, donde yo promuevo a determinado candidato. La autoridad electoral puede pedirle a la dirección de esta televisora que le muestre quién es la persona que compró esos espacios, que pagó esos espacios, o sea, quién es responsable de esas publicaciones, ¿ya? Porque no es el medio, o sea, es la persona que produce ese spot y lo trae y hace el negocio y lo paga. Obviamente en redes sociales puede ser un poco más complicado porque yo puedo crear un correo electrónico, ponerme otro nombre, ya y tener esa plataforma. Incluso en otro país. Sí, anónima, entonces cómo saber quién es el que está detrás. Pero digo, pese a eso, hay reglas de estas redes sociales donde se pueden aplicar y al final, independientemente de quién sea, se puede bajar esa cuenta, se puede bajar ese video porque infringe la ley.